Estamos de regreso en UTV Noticias por la mañana. Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio al especialista en comercio exterior, Octavio de la Torre Estéfano, director general del despacho TL Asociados. Octavio, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Bien, tú, David, buenos días. Gracias por recibirme. Saludos a todo tu auditorio. Muchas dudas, también mucha desinformación, hay que decirlo, y especulaciones respecto a lo que significa un impuesto fronterizo o un impuesto a los productos del exterior en Estados Unidos. Esto de lo que está hablando Donald Trump una y otra vez. Y al final, muchos nos preguntamos, ¿qué es real? ¿Qué no es real? ¿Qué es aplicable? ¿Qué no es aplicable, Octavio? ¿Y cómo va a impactar al comercio internacional todo esto que está haciendo Donald Trump? ¿De dónde podemos partir el análisis para entender todo esto que está sucediendo? Y que además, como te digo, genera todo tipo de opiniones y de especulaciones. ¿Cuál es la realidad, por lo menos hasta el día de hoy? Mira, es que tendríamos que irnos a cuestiones hasta históricas. O sea, históricamente los países anglosajones, en particular Estados Unidos e Inglaterra, Gran Bretaña, han traído desde el 47 han ido y regresado en las condiciones de libre comercio. Por ciertas crisis, incluso una crisis de los 70s, el libre comercio con cierto arancel que estaba al 4.7% de los productos industrializados. Estados Unidos e Inglaterra, a través de una recesión que tuvieron también en esa época, implementan una serie de políticas y acuerdos bilaterales que son restrictivos, ¿no? Y posteriormente a la caída del muro de Berlín, ¿no?, viene la apertura por parte de China y se regresa al lenguaje o al concierto de los países en cuanto a libre comercio con nuestra firma del Telecán, ¿no? Y con, obviamente, la creación formal de la OMC, que es un organismo que va a jugar un rol muy importante actualmente. Incluso el director de la OMC ha invitado a los países a que se sienten a dialogar, porque hay un panorama económico que puede afectar no nada más a México, puede afectar al comercio como actualmente nosotros lo estamos viendo a nivel mundial. Y bueno, llegamos entre el 95 y el 2013, la discusión en el mundo ya no eran los impuestos, porque los impuestos estaban superados, porque la OMC y el GATT establecía una desgravación arancelaria gradual y armonizada de todos los países miembros, de estos más de 128 países miembros. Llegamos con Donald Trump, ¿no? Y llegamos con Donald Trump nosotros en un proceso a nivel mundial de un acuerdo de facilitación comercial que lo que buscaba o lo que se preguntaban los gurús del comercio a nivel mundial, esta OMC, era ¿por qué si los impuestos son tan bajos en el mundo, ¿no?, un promedio de 2.5% y algunos artículos del 25% para naciones más favorecidas, ¿no?, en el mundo, ¿por qué sigue siendo tan caro el comercio? Entonces el concierto mundial nos lleva a un acuerdo de facilitación comercial en donde identifican que los países habían suplido los aranceles por poner trabas al comercio, permisos, licencias, autorizaciones, regulaciones que hacían que fuera caro que se trasladaran las mercancías. Llegamos al 2013, se hace esta propuesta de acuerdo de facilitación comercial, esta se ratifica por el país 111, si mal no recuerdo, hace 2 días, y entra en vigor, es mandatorio para todos los países miembros. Pero por otro lado llegamos con Trump, ¿no? Y Trump con Twitter mata tratado, ¿no? Lanza un Twitter y mueve la economía y establece, incluso si vamos viendo la lectura, establece una serie de comunicaciones en las que primero dice que se nos va a poner un impuesto al comercio exterior directo. Y su propio vocero, posteriormente, este tipo al que teníamos nosotros con algún presidente, que sale a decir lo que quiso decir, ¿no? Y lo que quiso decir no fue eso, que es una de las partes que vamos a evaluar. ¿A qué llegamos en cuanto a esta situación actualmente? A esta posición, en principio, de poner un 20%, ¿no?, que era lo que se ha tratado. Pero este impuesto, que ya se viene transformando, es una simulación, un impuesto de comercio exterior hasta ahorita, ¿no?, porque el impuesto es un impuesto al consumo respecto a insumos de artículos que no sean originarios de Estados Unidos. Es decir, los insumos que se utilizan para un artículo pueden ser de diferentes países. O sea, el impuesto se estaría pagando al consumo en Estados Unidos, ¿no?, sobre esos bienes que conforman un artículo final que no fueran originarios de Estados Unidos. Esa parte es un impuesto interior, ¿no?, es una reforma al Código Tributario en Estados Unidos propuesta, que estaría simulando un impuesto al comercio exterior. ¿Okay? La parte que sigue interesante es que también se está tratando de generar un impuesto una reducción del impuesto corporativo, con una reducción hay un impuesto sobre la renta, sobre las exportaciones de los grandes corporativos en Estados Unidos al exterior de estos productos. Hay corporativos que el 40% de su total producción son exportaciones, y este impuesto corporativo lo están planteando del 0%.
Entonces, todo lo que se exporte de estos corporativos al mundo... De Estados Unidos de hacia Estados afuera. Unidos al mundo. Sí, aquí estamos hablando de Estados Unidos, no de México, ¿no? Hasta ahorita para entender qué vamos a hacer en México, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, esta propuesta ya fue apoyada por más de 16 CEOs en Estados Unidos, entre ellos Caterpillar, por ejemplo, o Boeing, que son empresas que tienen industria maquiladora en México y que tienen inversión en México. Porque obviamente es atractivo, ¿no? Porque efectivamente esta reducción les va a impactar en sus utilidades. Y por otro lado están los minoristas que están totalmente en contra, porque obviamente ya sería un factor de precio en cuanto al mercado, ¿no? Ahora, vámonos a México. Llegamos a lo que estamos haciendo. Primero, México iniciamos con un lenguaje de renegociación, antes de que se hablara de una renegociación, cuando el presidente apenas estaba iniciando, ¿no? Este lenguaje de renegociación, Canadá establece que va a llegar sus negociaciones por separado, ¿no? Que va a haber su interés. ¿Qué pasa después de esto, David? Que viene esta situación de estos impuestos en Estados Unidos, Canadá modifica su lenguaje y dice no, voy en bloque con México. México dice nada más no voy a renegociar los aranceles, sino voy a negociar otras situaciones, comercio electrónico, temas de drogas, de inmigrantes, temas agropecuarios, como en un esquema de paquete. Y México trae de la OMC a un jugador que casi nadie ha hablado de él, pero muy importante, Fernando de Mateo. Fernando de Mateo ha sido el mexicano con mayor cargo en la OMC, ha sido el director de los paneles donde se resolucionan las controversias a nivel mundial, es un mexicano destacado y lo está trayendo dentro del equipo de Ildefonso Abogado a las negociaciones. Entonces a mí ya me va dando un perfil hacia allá. ¿Qué pasaría si se presentara este impuesto en Estados Unidos? Jurídicamente, ¿okay? Jurídicamente la OMC establece las reglas y los países que son miembros acordaron unos aranceles promedio, unos aranceles mínimos. El arancel promedio de México, ¿no? Como nación menos favorecida, pues va del 2.5 al 5% y para algunos artículos hasta el 25%. Al contrario, nosotros a Estados Unidos podemos poner unos aranceles superiores, ¿no? Por el tipo de nación que es, por estas asimetrías que existen en nuestras economías. Si Estados Unidos nos impusiera este arancel o impusiera al mundo este arancel simulado, pudiéramos ir a la OMC, a un panel internacional, a una solución de controversias. ¿Qué problema tendríamos con este panel? Para serte honesto, el tiempo. Por ejemplo, en lo que te platicaba del atún, pues lo ganamos, pero cuando lo ganamos ya no había flota atunera. Muy bien. Por el tiempo que se tardó. Entonces, sí hay que venirlo vigilando el comportamiento y hay que ir viendo cómo se van moviendo las piezas, ¿no? México está buscando ya otros, por ejemplo, en el tema de la compra de maíz, pues está buscando otros de dónde traer el maíz, de Brasil o de Argentina, pero creo que ahí también México tiene que empezar a promoverlo orgullosamente mexicano, ¿no? El campo mexicano, el producto mexicano, el consumo local mexicano. También. Mira que me dedico al comercio exterior, pero soy mexicano, ¿no? Entonces tenemos que empezar a buscar eso y también entender que aun cuando existen dos tipos de ciudadanos, los que pagan impuestos y los que viven de ellos, pues los dos somos ciudadanos, entonces tenemos que entrar en un esquema de crítica en donde se incorporen jugadores novedosos. Yo no creo en la experiencia a partir de lo que hemos hecho mal. Entonces hay que incorporar a estas mesas de negociaciones otro tipo de jugadores que tengan conocimiento tanto en temas de aduanas, que hayan trabajado en maquiladores, que sean industriales, que sean productores. No el político empresario actual, que es más político que empresario, ¿no? Y que sepan lo que sucede en la vida real, sí. que sepan lo que sucede en el piso. Sí. No lo que sucede en una negociación a lo mejor política, nada más. Sí, los que están del otro lado del escenario, los que están realmente haciendo comercio exterior, que sean los que estén incorporados en estas mesas, ¿no? Hay que vigilar muy bien cómo se están incorporando los cuadros, porque he visto ciertos jugadores que negociaron el primer tratado, la primera parte, y son buenos jugadores, pero siempre han estado desde nada más de una perspectiva y con una visión que nos llega a limitar en cuanto a lo que pasa luego muchas veces en la práctica, ¿no? Ahora, ¿esto cómo va a afectar el comercio mundial? ¿Cómo va a afectar la relación comercial, específicamente México-Estados Unidos? Porque al final tendremos que ver si esto comienza a operar, la reacción del consumidor. Mira, nosotros lo dijimos desde enero y desde el año pasado. Estamos en una etapa en la cual ya se abrió una consulta pública para renegociar el tratado en México. Esa etapa también la va a iniciar Estados Unidos. Estábamos esperando que Estados Unidos nombrara a su secretario de Comercio, ¿no? Ross, y que nombrara también a la persona que iba a estar negociando el tratado. Ross como característica tiene que hay empresas de las cuales es parte, que están en México, que son autoparteras,
que es una serie de plantas interesantes. Ross tiene como característica que es un multimillonario, pero que se dedica también a comprar empresas en quiebra. ¿Sí? ¿Sí? Es el secretario con el que tienes en Estados Unidos. Y hay otra parte que es un abogado destacado en Estados Unidos, que fue representante de la Cámara del Acero, incluso con Ronald Reagan se encontró, que tiene un perfil más de no tan pro NAFTA o pro tratado. ¿Qué pasaría finalmente a nivel mundial? En principio, insisto, atendiendo a lo que establece la OMC, nosotros estaríamos en las reglas del juego de todo el mundo en cuanto a temas arancelarios. Y con este acuerdo de facilitación comercial, entraríamos también en las reglas de todo el mundo en cuanto a facilidades. Aquí donde está el reto, David, y lo he visto me han ido a ver inversionistas israelíes, hindús, puertorriqueños y mexicanos en estas 2 semanas. El reto no está ahorita, bueno, está en ver cómo se trasladan las negociaciones con Trump, pero también en revisar nuestra normatividad interna. Porque parte de la preocupación de la inversión extranjera sí está en el tratado de lo que está haciendo Trump, pero también está en la sobreregulación en México para las inversiones y para mantenerlas. Entonces creo que hay un doble efecto aquí, ¿no? Estados Unidos está tratando de hacer algo bien con esta reducción de este impuesto a las exportaciones, pero por nuestra parte nosotros estamos a lo mejor en algunos casos poniendo hasta un cupo a la importación de insumos para ciertos sectores textiles para llevar a cabo su manufactura, los cuales tienen que ser renovados cada 4 meses. Es bien difícil que un inversionista haga un plan de continuidad a 4 meses. No sé si me entiendes que es un trabajo de 2 vías, ¿no? De ida y vuelta. Es ver qué va a pasar hacia allá y ver qué mecanismos nosotros tenemos que implementar para mantener la inversión, para fomentar el industrial mexicano, ¿no? Y obviamente para mantener todas las condiciones de trabajo. En el mundo, David, para concluir, la OMC también tiene gran preocupación por la implementación de las tecnologías, ¿no? Que va a afectar directamente a la mano de obra en el mundo. Porque cada vez el tema tecnológico, la robotización, es algo que está a la vanguardia de una manufactura 4.0. Y no es una condición de México, ¿no? Es una condición mundial. Y eso hay que irlo viendo y hay que irlo siguiendo, ¿no? ¿Sí? Claro. Entonces, uno de los tantos mensajes o interpretaciones que podremos sacar de esta explicación es: México también tiene que modificar la manera en que hace las cosas, tiene que ser más atractivo para el exterior, en todos los sentidos cuando hablamos de comercio, incluyendo la parte de generar tal vez entonces, Octavio, estímulos. Sí, hay cuestiones positivas actualmente. Acuérdate que tenemos más de 11 tratados, 12, ¿no? Si consideramos el acuerdo con Japón, con más de 40 países. México ha hecho buen trabajo. El punto está que a partir de la reforma fiscal del 2013, normatividad. Y ya es muy ligero que te publiquen a través de un boletín o de una información en un portal o de información o a través de una hoja informativa. Entonces, México primero, o sea, en la reflexión sería atender a lo que está pasando al tratado, enfocar todo en su caso, a la OMC, que lo acaba de declarar Videgaray y Delfonso Guajardo ayer, si no se ¿no? Pero internamente establecer reglas claras. La inversión requiere seguridad jurídica. La seguridad jurídica se da en el marco de la ley. Si yo te dijera que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos ha sido modificada más de 600 veces en 100 años, ¿no? La Constitución de Estados Unidos 27 enmiendas más o menos ha sufrido. Entonces, creo que lo que está bien hecho no se cambia. Y a partir de la reforma, si tú haces un análisis de la reforma, la ley aduanera, en más o menos 205 artículos, te refiere 170 veces a que lo puedes hacer, pero tienes que atender a lo que el SAT establezca mediante reglas. Y te vas a las reglas y esas reglas te dicen lo que se establezca mediante lineamientos. Entonces, esas leyes que se aprobaron en el 2013, pues generan esta hipernormatividad que al inversionista y al productor, que le cambien en un mes o cada 15 días o cada 6 meses las reglas del juego de cómo poder hacer su operación, pues obviamente le afecta a sus planes. Los costos, planes, burocracia. Claro. Oye, me voy a ir a algo tal vez un poco fuera del fondo del tema, pero también pues muchos de repente nos preguntamos qué va a pasar en la zona fronteriza con los productos, por ejemplo, que a veces nosotros cruzamos como ciudadanos de una frontera. Esto es cosa aparte, es punto y aparte, tiene que ver con lo que me estás diciendo. Vaya, en algún momento podremos esperar que se modifiquen nuestras cuotas como ciudadanos para cruzar productos y demás.
Pero te referías a las franquicias, ¿no? A las que franquicias. tenemos como pasajeros. Ajá. Pues podría ser una de las propuestas, ¿no? Podría ser una de las propuestas que tenemos nosotros que construir para que se implementen en las políticas públicas. Ahora, aquí tocas un punto importante, es algo que te preocupa a ti, ¿no? Hay más preocupaciones dentro del sector que genera, ¿no? Dentro del sector formal, ¿no? Si nosotros generamos una sobreregulación, lo único que estamos condicionando es que los que están formales, que no pueden estar en la formalidad, se hagan informales. ¿Te explico? Y los esquemas de fiscalización tienen que atender más hacia los informalidad que hacia la formalidad. ¿Sí, ¿no? Sí. Y obviamente, si nosotros pusiéramos en una cápsula que el 10%, por decir algo, es informal, pues no podemos hacer políticas públicas para controlar Claro. el 10 afectando al 100. Entonces, es parte de los puntos, pero hay más puntos que se deben de revisar en cuanto a la normatividad interna de comercio exterior, ¿no? Y esta normatividad tiene una serie, una gama y es muy sabrosa, ¿no? En su contenido y puede ser apasionante, pero se requieren que los empresarios, los que realmente están produciendo, los que están del otro lado del escritorio, pues empiecen a hacer propuestas reales y concretas, fuera de manifestaciones o de arrebatos, ¿no? Porque son cuestiones que deben ser críticas respetuosas, que ayuden al sector público a implementar estas políticas. Y por otro lado, también nosotros identificar, ¿no? Porque corrupción también es aceptar el cargo y no tener las competencias. Identificar si las personas que están haciendo estas normas, te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, ¿no? En su currículum, ¿no? Pues tengan alguna licenciatura afín, tengan visa, hayan cruzado a algún otro país, Estados Unidos, por ejemplo, hayan trabajado en una aduana fronteriza, tengan experiencia en una maquiladora o en alguna empresa que se dedica al comercio exterior, incluso que sean consultores. Hay que ver quiénes están haciendo esas normas, porque si quien está haciendo la norma a 3.500 kilómetros de distancia Claro. de la frontera nunca ha tenido una visa, nunca ha cruzado a Estados Unidos, nunca No ha trabajado sabe- en una aduana no sabe cómo fronteriza, funciona nada. no ha trabajado en una maquila, Claro. no ha sido consultor, híjoles, te ¿Cómo- cambia la vida. cómo ver toma decisiones? Cómo tomas decisiones en cuanto a qué deben o no cumplir las empresas. ¿Sí? Y estas decisiones se deben de hacer no nada más a partir de reclamos de sectores productivos mexicanos del interior, sino a través también de los sectores de inversión extranjeros, que lo que van a hacer es que sea más competitivo México. Ahora, considero adicionalmente que México va en el camino, y es adecuado como mexicano, de que el índice de contenido regional mexicano, ¿sí? El índice del contenido de nuestros productos que exportamos, sea superior, que ya no nada más seamos un país ensamblador, ¿no? Que seamos un país de ideas, de tecnología. Que ese es un problema, porque ahora que surgió el tema oye, hay que promover el consumo interno, el consumo de productos mexicanos, el consumo de productos baja californianos, pues no los estamos produciendo. No, te voy a dar un ejemplo, voy a echarme un gol, ¿no? ¿Qué carro comprarías? No sé, El que Ford, quieras. Volkswagen. ¿Cuáles están en México totalmente? ¿Un Audi? ¿Realmente lo vas a comprar? El dinero se va a quedar Poniendo a en alguien que esté aquí, Toyota. por eso, o sea, ¿lo vas a comprar? ¿El dinero se va a quedar aquí? No, se va a ir. Se va a ir. Entonces, sí tenemos nosotros que Claro, que ya. implementar. Como Muy buen TLC ejemplo. Como TLC asociados, Ajá. nosotros estamos haciendo una serie de catas conferencias donde estamos platicando de los claroscuros del tratado y estamos promoviendo lo orgullosamente mexicano, pero hasta en el tema de los servicios, porque también en los servicios Ajá, claro. hay prestadores de servicios que son netamente mexicanos y hay otros que no. Entonces, yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer interna en todos los aspectos. Y que también tiene muchos asuntos de rumores, que al final, de repente, leyendo un poquito más, nos damos cuenta que no sabemos cómo funciona un corporativo, que no sabemos cómo funciona una empresa, una franquicia, un servicio, que es lo que estás diciendo. Correcto. Oye, se nos acaba el tiempo, tengo que mandar a corte ya en un minutito, pero me quedó una duda, tal vez muy simple, pero es la siguiente. Me da la idea con lo que me estás contando, con todo este recorrido que nos hiciste, muy valioso, por cierto, nos ayuda a entender qué es lo que está sucediendo, que los empresarios y los corporativos norteamericanos no están, como muchos creemos, tan enojados ni tan en contra de las medidas que está implementando o que busca implementar la presidencia Trump. Está dividido. 16 corporativos de los más grandes apoyan estas medidas por la reforma al Código Tributario, sobre todo por el impacto de su impuesto sobre la renta. Hay otros que no. Está dividido. Ahora, hay corporativos aquí que no son de Estados Unidos, que son de países asiáticos, Ajá, que claro. son de otros países, que están preocupados y que incluso han detenido su inversión. Es una realidad que se está deteniendo la inversión también. Se está frenando, parte por lo que está pasando con Trump, pero parte también porque hay un temor o una sensación de riesgo, ¿no? De este esquema de fiscalización persuasiva que ha llegado a calar hasta los huesos,
con estos controles implementados que cada vez se van incrementando, en los cuales dicen, oye, si no me das más condiciones, pues muchos están, de verdad, volteando a abrir y a trasladar parte de su línea productiva a otra parte del país, porque no van a dejar de hacer las cosas. Las Claro. van a hacer, no pueden cerrar una planta porque te pusieron un permiso. No, y corporativos tan grandes como los automotrices no tienen planes a corto plazo, como para cambiar Y los sus chiquitos- planes y en los ese chiquitos momento. tampoco. Nosotros en este año no vemos que vaya a suceder tanto, ¿no? Ahora, fíjate, ya está mimetizada la economía, David. Entonces, híjoles, no creas que la salida de la economía en cuanto a las inversiones va a ser tan inmediata, ¿no? Es parte de lo mal negociado en el tratado original, que establecieran un plazo de 6 meses para que se retiraran. Por lo menos en el Telecuba hablaron de 4, ¿no? Entonces es donde yo también digo que no te digan experto por los errores que cometiste, ¿no? Hay que llevar otros actores, a lo mejor no tan famosos, muy valiosos, porque hay asesores del Banco Mundial, por ejemplo, como un Andrés Rode, ¿no? O del Fondo Monetario Internacional, que tienen que aportar, que se traen ideas más novedosas y que están fuera de ese círculo que yo lo vería hasta en determinado momento vicioso, ¿no? Muy bien, Octavio, muchísimas gracias. Sí, David. Creo que esto nos va a dar para seguir platicando si nos lo permites. Claro. Por lo que vi, todo esto lo podremos dividir en una cantidad interminable de temas Muchos. que pudiéramos seguir platicando y entendiendo, que eso es lo importante. Por lo pronto, muchísimas gracias y muy Muchas buenos gracias, días. David. Hasta luego. Gracias. Es Octavio de la Torre Estéfano, especialista en comercio exterior, director general del despacho TLC Asociados. Una pausa y volvemos. Quédese con nosotros aquí en UTV Noticias por la mañana.